Bien, buenas noches a todos y a todas. Pues vamos a trabajar esta última sesión con el texto sobre Jesús de Nazaret a partir de los primeros 15 versículos del Evangelio de San Marcos. Y hemos ido analizando hasta donde hemos podido algunos de los detalles, que esos son sus detalles, y ahora nos tocaría avanzar a partir del versículo 10, del 10 al 15, que trata precisamente de lo que acontece en el momento del bautismo de Jesús. Vemos el profeta Isaías, Malaquías y el Éxodo. A través de Isaías de Juan Bautista han preparado un lugar. Jesús ha llegado, se ha colocado en la pila de los pecadores, se ha solidarizado con ellos sin tener pecado, y en el momento del bautismo acontece. El versículo 10 dice: en cuanto salió del agua, Jesús vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, como una paloma, bajaba sobre él. Esa es la caracterización de este acontecimiento. Naturalmente que esta experiencia de salir del agua está íntimamente relacionada con algo que nosotros conocemos y manejamos muy bien, que es la experiencia bautismal. Pero la experiencia bautismal de los comienzos de la iglesia, a menos el bautismo de Juan es sumergiendo completamente la persona en las aguas del río Jordán, y nuestro bautismo es, o era, sumergirse completamente en la piscina. Recuerden qué lástima que perdimos esto. Pues es una imagen que evoca toda esta dimensión de una cantidad de agua. La imagen como tal es positiva. Sin embargo, hay un detalle interesante. Yo les dije, creo, el otro día, San Marcos tiene una manera narrativa. El Evangelio de Marcos es una narración querigmática. El verbo más importante de Marcos es el verbo proclamar, kerizo en griego, proclamar. Y Marcos comienza el Evangelio y aparece 41 veces esta palabra, que en griego es una sola palabra, en español son dos. Enseguida o y enseguida. En griego enseguida es una sola palabra que aparece 41 veces en una narración. Qué curioso. No sé si lo dije la vez pasada. Marcos se encarga de narrar rápidamente la experiencia de Jesús desde el momento que él llega al Jordán con Juan el Bautista, ignorando todo lo anterior, no le interesa, es el primer evangelio y lo importante es comunicar el misterio pascual. Y de aquí en adelante Jesús no se detiene. Siempre es, acontece algo y enseguida, otra escena y enseguida, otra escena y enseguida. Tanto es así que Jesús en Marcos no se detiene en ninguna parte. Los únicos lugares donde Jesús se detiene es en solitario, en zonas desérticas, lejos de la gente, para encontrarse con su Padre. El domingo escuchamos el Evangelio del capítulo de Lucas, capítulo 19, que Jesús llegó a Jericó, atraviesa Jericó y se queda en Jericó. Jericó es la ciudad de las palmeras, unos 10 grados más caliente que Jerusalén, con aguas termales y un montón de cosas más. Marcos ni siquiera lo deja entrar, no pasa, porque no permite, y enseguida, y usted lee el Evangelio de Marcos y termina casi jadeando al final, porque no para de enseguida, una escena sucede a la otra, hasta que les dije, recuerden, hasta que finalmente lo lleva a la cruz. Se revela su identidad y enseguida vienen las mujeres que van a la resurrección y enseguida les dice, díganles que vayan a Galilea, que ahí me verán. ¿Y qué hace uno cuando va a Galilea? Vuelve a comenzar el Evangelio de San Marcos y otra vez la carrera, y
y enseguida, y enseguida, y enseguida. Una característica propia del Evangelio de San Marcos. Ahí yo les puse algunas de las indicaciones. Marcos no nos da informaciones sobre el pasado de Jesús, no le interesa. Nada más nos dice que sale del agua, ve los cielos abiertos y el Espíritu desciende sobre él. Y de inmediato comienza la acción del Espíritu Santo que lo lleva al desierto para ser tentado. Pero además hay otro verbo importante en este versículo 10, el verbo ver. Tal vez el Evangelio donde sea más importante el verbo ver es el Evangelio de San Juan, que es un verbo característico y todo depende de ver a Jesús. En Marcos es menos importante, pero las veces que aparece el Evangelio se trata de acontecimientos importantes. Aquí Jesús ve que el Espíritu Santo desciende sobre él. Luego, de inmediato, el Espíritu lo impulsa al desierto. En el versículo 16, mientras estaba junto al mar, vio a Simón y a Andrés, luego vio a Santiago y a Juan, luego vio a Leví y luego al desembarcar vio una multitud. Siempre está en relación con ver personas y cada vez que Jesús en el Evangelio de Marcos narra el verbo ver, se transforma la vida de las personas. Con un caso muy particular que no lo puse aquí, pero se los comento, y es que solo en el Evangelio de Marcos existe la expresión con el texto del capítulo 10 del joven rico, donde además de estar el verbo ver, va acompañado del verbo griego agapao, que significa amor con total donación. Es la única vez en todos los evangelios que dice que Jesús lo vio amándolo. Es la única vez. Y vean qué curioso. A pesar de que es el único caso donde Jesús vio amando, que no está en ningún otro evangelio, este discípulo no fue capaz de renunciar a sus bienes para seguir a Jesús. Es el caso más grave del fracaso de los discípulos. Y el único caso más fuerte es el de Bartimeo, que lo sigue precisamente cuando Jesús está a 35 kilómetros de llegar a Jerusalén, donde va a ser crucificado. En todo caso, este verbo ver en Marcos, cada vez que Jesús ve a una persona y se narra que vio, se transforma la vida de la persona. Ya no vuelve a ser la misma. Salvo el caso de este muchacho, con esa característica, lo vio amándolo. No es que lo vio con ternura, el verbo no es ternura, es amor. Luego Jesús ve que se rasgan los cielos. Aquí hay una cosa interesante. Yo les puse en la página 150 una comparación entre este texto del capítulo 1, versículo 10 y el capítulo 15, versículo 38. Aquí dice que Jesús vio que los cielos se rasgaban. En el capítulo 15, curiosamente, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Son dos veces importantes, aparece el verbo rasgar. El cielo se rasga, el velo se rasga. Los dos son importantes. ¿Por qué? Porque el cielo es el lugar donde entendemos que Dios tiene su morada, aun cuando ni se identifica con Él, ni puede ser encerrado en Él. Es más grande que Él. Y el templo, donde está el velo, recuerden, es el lugar donde Dios tiene su morada en medio de su pueblo, que solo podía ser atravesado una vez por año por el sumo sacerdote de turno. En este caso, se rasga el cielo, se rasga el velo. ¿Y qué pasa? Al rasgarse el cielo, en el capítulo 1, se ha abierto el acceso al lugar de Dios. Al rasgarse el velo en el capítulo 15, se abre para todos el acceso al lugar sagrado. Precisamente en esta dimensión, con Cristo, el lugar, el acceso a Dios ya no ocupa ninguna intermediación. La carta a los Hebreos, en el capítulo 8, versículo 6 por ahí, dice
Tal es el sumo sacerdote que nos convenía, uno que ha atravesado el cielo y está sentado a la derecha del Padre, que es muy importante. El punto culminante de la tercera parte de la carta a los Hebreos nos habla de la incomparable relación entre el sumo sacerdocio de Jesús y todos los otros sacerdotes, todos los sumos sacerdocios que hay. Este es incomparable porque además de ser eterno, sin principio ni fin, está sentado a la derecha del Padre, de esa dimensión. Si aplicáramos los tres textos, cosa que yo no hice en el texto, tal es el sumo sacerdote que nos ponía, uno que está sentado a la derecha del Padre, y utiliza el texto, él es paráclesis, él es abogado defensor junto al Padre. Pablo lo repite en la carta a los Romanos. El acceso a Dios se ha abierto, no se ocupa ninguna intermediación, no se ocupa. Precisamente, si seguimos leyendo lo que está en la página 150, en el versículo 11 de San Marcos, la voz que venía del cielo dice: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Es una profesión de fe por una voz que identificamos con la voz del Padre que baja del cielo. En el capítulo 15, en el versículo que sigue, en el 39, hay otra voz que proclama una identidad y que no necesariamente es una profesión de fe, porque está en labios de un centurión romano, por lo tanto de un pagano. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Y les decía, es la única vez en el Evangelio de Marcos que alguien lo pronuncia, y no es ninguno de los apóstoles, no es ninguno de los discípulos. Reconoce la identidad de Jesús justo cuando había muerto y por la forma como había muerto. Pero si seguimos leyendo, el versículo dice que Jesús vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu como paloma desbajaba sobre él. El versículo 39 del capítulo 15, y al ver el centurión que estaba en pie enfrente de él, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Curiosamente, en esta frase aparece una vez más la evocación del profeta Isaías en el capítulo 69, y les puse los versículos, sobre la súplica ardiente del pueblo de Dios en la historia, pidiendo la intervención salvadora. En realidad, habría que leer toda la sección para comprender el texto, que aquí está. Se acordaron del pasado, del que sacó a su pueblo. ¿Dónde está el que sacó de las aguas al pastor del rebaño? El profeta Isaías habla de un pastor sacado de las aguas. Jesús saliendo de las aguas, el Espíritu desciende sobre él y la voz proclama: tú eres mi Hijo amado. ¿Dónde el que metió en su pecho su Santo Espíritu? Nuevamente, el que estuvo a la derecha de Moisés guiándolo con su brazo glorioso, el que dividió el mar ante ellos, ganándose renombre perpetuo. Y sigue el profeta: ojalá rasgases el cielo y bajases, derritiendo los montes con tu presencia, como fuego que prende en los sarmientos o hace hervir el agua. Toda la profecía de Isaías sobre el siervo de Yahvé, pareciera que Marcos la toma y la aplica a Jesús sin citar a Isaías de todo este pasaje del capítulo 69. Todo lo que está allí, cielos que se rasgan, espíritu que desciende y los cielos que lo llueven, todo se cumple en ese momento en Jesús. Por lo tanto, tendríamos que decir que según este texto, Jesús es el nuevo pastor de Dios. El texto dice que el Espíritu como una paloma bajaba sobre él, y el de Isaías dice: metía en su pecho su Espíritu. Otro detalle significativo es el que nos da el texto de Deuteronomio 11, 16 y 17, cuando dice: cuiden bien que no se pervierta su corazón y se descarríen a dar culto a otros dioses y a postrarse ante ellos, pues la ira de Yahvé se encenderá contra ustedes y cerraría los cielos. No habría más lluvia
el suelo no daría su fruto y ustedes perecerían bien pronto en esa tierra buena que Yahvé les da. Curiosamente, se puede encontrar en la Biblia la frase, los cielos se rasgan, pero también los cielos se cierran. ¿Y qué pasa cuando el cielo se cierra? Cuando el cielo se cierra significa que el Señor ha roto la relación con los seres humanos. Ahí están los textos de Primera de Reyes, Segunda de Crónicas, Primera de Reyes, Segunda de Crónicas y el de Lucas. ¿Y por qué? ¿Por qué ha roto la relación? Por causa del pecado, por la dureza del corazón o por el culto ofrecido a otros dioses. Es muy interesante que el Papa Benedicto XVI en la Verbum Domini le cambió el sentido. Que esto es importante para nosotros. A mí siempre con los grupos como ustedes, uno desearía que pudieran hacerlo cada vez con mayor intensidad. Porque a veces los grupos carismáticos tienden a remarcar muy fuerte el pecado. Pero resulta que el pecado no es un concepto moral, es un concepto bíblico. Sin embargo, hemos sido educados en el concepto moral del pecado. ¿Por qué? Como lo dice Benedicto, ¿qué es el pecado? El pecado es no escuchar la palabra de Dios. De no escuchar la palabra de Dios viene el primer pecado. Al no escucharlo viene la desobediencia. Recuerden que no fue la pareja entera la que lo escuchó, solo uno de los dos. Y el diablo escuchó al que no lo había, tentó al que no lo había escuchado. Entonces, el pecado es eso, no escucha de la palabra de Dios. De esta manera se le quita todo el aspecto moralizante. Entonces ya la predicación no es moralizante. Yo no me acerco a Dios porque estoy hundido en el pecado. Me acerco a Dios porque Él me llama a la escucha de su voz. Cambia el concepto. Entonces ya no partimos de una carencia, partimos de una proposición. Y aquí hay que plantearse, ¿sí? Porque sobre todo este año el Evangelio de San Lucas es muy bueno para predicar moralmente. Porque las parábolas, que son tantas en Lucas, van por allí. Pero el centro es esta acción misericordiosa de Dios. Creo que la vez pasada les puse el ejemplo del buen pastor, ¿verdad? ¿O no? Sí, porque sí, lo pusimos. Pero entonces este aspecto importante, los cielos se rasgan. Segundo dice, bueno, más adelante dice que el Espíritu desciende. La acción de ver de Jesús conduce a una percepción, la percepción de que el Espíritu baja como una paloma. Y el Espíritu, en las citas de Marcos, yo les puse ahí algunas de estas citas, o prácticamente las más importantes, las más fuertes. Únicamente en dos, Jesús habla durante su ministerio público del Espíritu Santo. En Marcos 3, 28, 38, dice, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Jesús está siendo calumniado por los escribas porque habían bajado de Jerusalén. Recuerde que a Jesús se le juzga dos veces en una misma acción, no en la pasión. Los parientes de Jesús están convencidos de que Jesús está fuera de sí. Mientras que los escribas que bajaron de Jerusalén tienen un veredicto más sofisticado. Está endemoniado. Los dos veredictos son negativos. Uno está fuera de sí y otro está endemoniado. Me detengo un poquito aquí porque es interesante. En griego, estar fuera de sí es una sola palabra. A veces sorprende. La palabra ustedes la conocen. Es éxtasis. Es muy conocido. Y éxtasis significa ex, fuera, taxis, orden, fuera de orden. Una persona en éxtasis está fuera de sí.
Y ciertamente, teológicamente, podríamos decir, sí, Jesús está fuera de sí. ¿Fuera de quién? Fuera de su familia. Jesús fue a Nazaret no a visitar su familia. La familia se dio cuenta y vinieron a buscarlo. Jesús fue a la sinagoga de Nazaret, pero ese día, según me contó él, no tenía ninguna intención de visitar a su familia. La familia viene a buscarlo porque él está fuera de sí, éxtasis, fuera de sí. Pero ciertamente, solo se puede ser auténtico discípulo de sí, de Jesús, estando fuera de sí. Y aquí estamos un montón de extasiados, gente fuera de sí. Y posible mucha gente de ustedes parecen locos, no le ocurre su familia, su tiempo, eso, precisamente. Entonces, en este sentido, es interesante porque a Jesús se le critica porque dicen que tiene un espíritu inmundo. Y Jesús dice, el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Marcos deja claro que la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en no reconocer la acción del Espíritu en la obra, en la vida y en la acción de Jesús. Ese es el verdadero peligro. Esa es la verdadera blasfemia. Especialmente en los exorcismos que realizan. Expulsa a los demonios por el poder de Belcebú. Por lo tanto, está endemoniado. Jesús después se defiende. Es un aspecto importante porque se debe reconocer a Jesús como portador del Espíritu Santo. Pero esto no es propio solo de Jesús. Esto es propio, lástima que es en otro evangelio, en el de Lucas, es propio de María. María es portadora del Espíritu Santo. Cuando María saluda a Isabel, que no le dijo ¿cómo estás?, sino que le dijo Shalom, la paz a esta casa, Isabel se llena del Espíritu Santo y la criatura salta, o si es más exacto, danza de gozo en su seno. Pero igual, todos los enviados, los discípulos de Jesús, son portadores del Espíritu Santo. Y se les pide que hagan lo mismo. Cuando entren en una casa, primero digan Shalom, paz a esta casa. Y este Shalom comunica al Espíritu Santo, que es lo mismo que Jesús hace en el Evangelio de Juan, el domingo de la resurrección. Entró en casa de ellos con las puertas cerradas y les digo, la paz a ustedes, Shalom. Shalom, Shalom. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo, y les da el poder para perdonar en nombre de Él y del Espíritu Santo los pecados. O sea, todo el discípulo de Jesús, el que se ha encontrado con Él y es enviado, es portador del Espíritu Santo. En esto, con todo lo que implique en nuestra misión también, en nuestro apostolado. Recuerden que el apostolado en la Iglesia Católica tiene un sacramento. A ver, ¿cuál es el sacramento del apostolado? El que justifica que ustedes sean apóstoles, que tengan un apostolado como el de movimientos de Concilios Cristianos. Pues no es el bautismo, es la confirmación. Es el sacramento que justifica su acción apostólica en la Iglesia. De hecho, recuerden que el que se confirma se convierte en testigo, aquel que da testimonio del encuentro con Cristo. Y esto sería lo que autorizaría a cualquier laico a exigirle al párroco una acción pastoral en la que él pueda participar. ¿Por qué? Por el sacramento de la confirma que recibe. Ahí va.
que siempre es bueno, porque a veces a la gente hay que motivarla y ayudarla en eso. O sea, hay un sacramento que usted recibió y le autoriza para ser apóstol y le compromete. De hecho, el martes, les conté la semana pasada que había ido a Naranjo, no les conté yo creo, que había ido a Naranjo a dar un curso de gente, todo era gente adulta, que unos se iban a bautizar, otros a confirmar, otros de la primera comunión y otros a casar y otros todos. Y otros todos. Entonces era pura gente adulta. Yo se los dije, porque era pura gente adulta, ustedes viven porque este grupo vale la pena. Se supone que los que están aquí porque decidieron bautizarse, decidieron confirmarse, decidieron hacer la primera comunión y decidieron casarse. Nadie los obligó, pero sí les dije muchas veces, si no se van a comprometer, no reciban los sacramentos. No tiene sentido. No tiene sentido. Claro que es muy interesante un momento, pero es precisamente la acción del Espíritu, ser portadores del Espíritu. Y tenemos que insistir más en esta dimensión para que la gente también se comprometa. Esa gente que ustedes agarran a veces en 3 días y los dejan muy animados, pues hay que también insistirles por allí. Hay un sacramento que han recibido que los compromete y a ver cómo logramos que formen parte. Pero desde el sacramento, que eso puede ayudar mucho. Vamos adelante. En el asunto de lo de la paloma, voy a dejarlo por allí. Recuerden que el Espíritu Santo no es una paloma. Por más que se vea muy linda la paloma ahí quintando en el aire, dice que en forma de paloma. En forma, es uno de los signos del Espíritu Santo, pero él no es una paloma que está aquí. En todo caso, este Espíritu Santo bajaba sobre él. Aquí hay un juego de palabras que solo existe o solo se puede hacer en griego. Y es que dice que Jesús no dice que salió del agua. O sea, así se traduce. Pero el texto griego dice que Jesús ascendió del agua. Y en la medida que él asciende del agua, desciende el Espíritu Santo. Los verbos griegos del texto marcano son ascender y descender, no salir y bajar. Pero las traducciones son un problema. Si uno traduce muy literalmente, después la gente no va a entender nada. Pero aquí hay una acción bonita, que el Espíritu baja sobre él, sobre Jesús, cuando es bautizado. Luego se habla de otra bajada. El verbo vuelve a aparecer cuando Jesús baja del monte de la transfiguración. Aquí, en el capítulo 1, baja el Espíritu y se oye una voz. La próxima vez que aparece es en el capítulo 9. Jesús sube al monte de la transfiguración, baja y nuevamente otra voz que también le reconoce. Luego está el de la cruz. Sálvate a ti mismo, baja de la cruz. Y luego, siempre en la crucifixión, Jesús crucificado es insultado y objeto de burla por los grupos de personas que le rodean en la cruz. Baja ahora de la cruz para que veamos y creamos. En todos los casos, no es el verbo bajar, sino descender. En todos los casos. Pero no, ¿qué quiere? Así está la traducción. Y en todos los casos hace referencia a una manifestación de la divinidad de la persona de Jesús en cuanto Hijo amado de Dios, o Hijo del hombre, o Mesías, Rey de Israel. Es muy curioso. Siempre que aparece el verbo, o se manifiesta quién es Jesús, o se exige que se revele su identidad divina. Otra vez de esas curiosidades interesantes que solo podrían explicarse en cuanto que la palabra de Dios es palabra de Dios escrita por inspiración del Espíritu Santo. No me detengo mucho ahí para avanzar hacia lo que sigue, de la página 160, la buena noticia: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco, que fue lo que le dio el título a este libro, yo lo saqué de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Jesús asciende de las aguas
el Espíritu desciende sobre él y viene la voz. Se oyó entonces una voz que venía del cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Sería el momento culminante de la revelación de esto. Ahora sabemos que este Jesús que vino de Galilea y se colocó en la fila de los pecadores que se bautizaban sin tener ningún pecado, es Hijo amado del Padre, si identificamos esta voz venida del cielo como voz del Padre. Entonces se dice que una voz aquí no es tampoco que se oyó, el verbo no es oír, sino el verbo es acontecer. Y aconteció una voz, que es mucho más fuerte. De alguna manera la voz nos desvela y por eso nos traiciona, porque nos identifica. Ciertamente aquí hay un detalle muy bonito. Cuando se dice el verbo ver, el ver bíblicamente es la revelación de una identidad. Aquello que se ve se revela, pero la voz revela una identidad. En la experiencia humana, ¿qué es lo que revela la identidad de una persona que no estamos viendo, pero está presente? La voz. Por la voz la reconocemos. De hecho, a mí mucha gente no me conoce, pero me ha escuchado por Radio Fields. ¡Ah, usted! Sí, ese soy yo. Perdone la desilusión, pero sí soy yo. A mí me imagina la gente más vieja. Y me dicen, yo pensé que era más viejo. Bueno, por suerte que no es más joven, pero entonces más bien me queda bien el asunto, pero yo no lo imaginaba más viejo, más bueno, por la forma como uno habla. La voz identifica. Y es precisamente lo que pasa aquí. Aquella frase que tenemos nosotros: de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Y la voz del cielo dice: tú eres mi Hijo amado. Aquí se revela esta identidad. Esta persona que ha llegado. El asunto de la voz. Habría que decir que en este caso la voz se dirige a Jesús. No está claro que otro más la haya escuchado, que es igual del caso de Pablo. Ven que Pablo tiene 3 narraciones, Lucas tiene 3 narraciones del encuentro de Pablo con Jesús, y pareciera que la voz no la pueden escuchar, solamente es. La voz siempre es tan personal que solo se dirige a aquel que es el destinatario. Pareciera que aquí también no podemos sacar por el texto que haya más. Naturalmente que yo me atrevería a decir, tal vez, que es posible, porque Marcos dice: se oyó una voz, o aconteció una voz. No dice que Jesús escuchó la voz. Daría la impresión, solo que el texto, como está, no nos da para estirarlo demasiado. Yo tengo la costumbre de no estirar el texto. Hay gente que se especializa estirándolos, pero si uno quiere ser fiel al texto, tiene que estirarlo lo menos que pueda, porque el texto tiene que decir él mismo, no lo que yo le estire para que él diga lo que yo quiero. Es un buen criterio de interpretación bíblica. La voz revela una identidad. Tú eres mi Hijo. Mi Hijo. Aquí podemos hacer una comparación que tienen allí, voy abreviando por el tiempo, una comparación entre Marcos 1:11 e Isaías 42:1. La de Marcos proclama: tú eres mi Hijo. Isaías habla: miren a mi siervo, mi siervo. Entre Marcos 1:11 y Marcos 9:7, que son las 2 veces que una voz del cielo revela la identidad de Jesús, hay ligeras diferencias. La voz del cielo en el capítulo 1 proclama: tú eres mi Hijo el amado, en ti me complazco.
en la transfiguración, este es mi Hijo, el amado, escúchenme. Hay un imperativo. ¿Cuáles son las coincidencias? En las dos, capítulo 1 y capítulo 9 se dice mi Hijo, en las dos. En las dos se dice el amado. ¿Cuáles son las diferencias? Uno es una voz que viene del cielo, el otro es una voz que sale de la nube, capítulo 9. Y hay una diferencia fundamental. En el capítulo 1, tú eres mi Hijo. Y en el capítulo 9, este es mi Hijo. Es demostrativo. Porque además se está extendiendo a los discípulos, exactamente. Se está abriendo a los discípulos como identidad. En la primera, que se dirige a él, en ti me complazco. En la segunda, que se dirige a los tres, Santiago, Pedro y Juan, escuchen. Vean que volvemos otra vez a algo esencial. Recordemos que Jesús es una persona. Y la actitud número 1 de todo discípulo es escuchar. Solamente, no hay otra. Aquí es muy bonito, el libro, yo me estoy saliendo de algunas cosas pensando en ustedes. Hay una cosa muy bonita, si tomáramos el capítulo 10 de San Lucas de Marta y María, y les hago rápidamente un análisis de ahí. Las dos mujeres son completamente distintas. De María se dice que escogió la mejor parte, se sentó a los pies del maestro y punto. Lo escuchaba. Pero ven qué interesante, y eso nos puede pasar a nosotros. Marta tiene 3 momentos en su vida, en esa escena. Y cuidado, nos pueden pasar y nos pasa. Marta comienza, hay 3 verbos. El primer verbo, Marta ve a Jesús. Lo recibió, lo ve. Ese momento importante. María también. En un momento determinado, Marta ya no ve a Jesús. Ve las cosas de Jesús. Está preparando la casa, posiblemente la comida, que no falte nada en el baño, etc. Pero ya no ve a Jesús. De hecho, se molesta con Jesús y con su hermana. Y en el peor del momento, Marta ya no ve a Jesús ni las cosas de Jesús. Marta se ve a sí misma. Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje con todo el trabajo? Dile que me ayude. Primero, reprocha al huésped. Y segundo, le da órdenes. Ni con el mejor de los huéspedes se puede hacer eso. Pero vean que ya perdió la perspectiva. Esto nos puede pasar. Comenzamos viendo a Jesús, luego llegamos a ver las cosas de Jesús y finalmente ya nos vemos solo nosotros mismos. Ya no tengo tiempo, estoy cansado de un lado para otro, que esto aquí, y ya se olvidó por qué estaba aquí. Cuidado, porque esta dimensión de la identidad nos ayuda a comprender. Y el punto central es, tú eres mi hijo. O en la otra, este es mi hijo. Y hay que hacer una cosa. Escuchen. Recuerden lo que les decía que dice Benedicto. ¿Qué es el pecado? El pecado no es equivocarse en el matrimonio. No, el pecado es no escuchar a Jesús. No escuchar la palabra de Jesús. Esa es la verdadera raíz bíblica del pecado. La no escucha de la palabra de Dios. Y les hago una propuesta y les invito a que la multipliquen conmigo.
Si se trata de escuchar a Jesús, la forma de escuchar a Jesús hoy es leyendo la Sagrada Escritura. Aparecida dice en el 247 que el primer lugar de encuentro con Cristo es la Escritura. Y San Jerónimo dice que el que desconoce las Escrituras desconoce a Cristo, y Aparecida dice renuncia a anunciarlo. ¿Qué pasa cuando ustedes van al Pricemart o van al Hipermas o van al Mega Super y les dan un brochure de las ofertas de la semana? Usted lo trae y lo pone ahí en la mesa. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Bueno, pero piensen qué pasa, usted llega, lo pone en la mesa. Bueno, si son tan descuidados, ni modo, pero ¿qué pasa si usted lo lleva y lo pone allí? O pone la revista, lo que sea, la pone en la mesa, donde comen, la pone ahí. ¿Qué pasa? En algún momento alguien la lee. Alguien. No importa quién. De repente usted se sentó a la mesa. Ay, qué cansada que estoy. ¿Y qué hace? Comienza a pasar la página. O llama a su esposo, mi amor, venga a comer. ¿Y qué hace su esposo? Comienza a pasar. Los chiquillos llegan de la escuela y ¿qué hacen? El Vaticano II, en la Dei Verbum 25, dice que la Iglesia siempre ha dado a sus hijos de la mesa de la palabra y del pan de la Eucaristía, cuerpo de Cristo, con la misma veneración. Pero se trata de la mesa de la palabra y la Eucaristía. La palabra ha de estar servida en la mesa. Ahora les propongo esto. Hagan la experiencia y después ustedes a sus grupos se lo van a proponer también. Ponga su Biblia en la mesa. Déjenla ahí. A ver qué pasa. Yo sé lo que les estoy diciendo y ya lo he pedido. Eso se me ocurrió hace algún tiempo y han pasado cosas interesantísimas que la gente me ha contado. Déjenla allí. No diga nada, póngala allí. De todo pasa. De todo pasa. De todo pasa. Y de repente, gente que usted lo menos se dé cuenta, o su hijo, su esposo, o su esposa, de repente comienza a hacer preguntas y leer, etc. Háganlo. Pongan su Biblia en la mesa. ¿Dónde sirve usted los alimentos? En la mesa. ¿Y qué es la palabra de Dios? El alimento de vida eterna. De hecho, la Biblia dice que es alimento de vida eterna. La palabra de Dios y alimento de vida eterna, el cuerpo de Cristo. Y que los dos se merecen la misma veneración. Hagan la experiencia y si les funciona, recomiéndenselo a los grupos que van a tener para que vean. Poco a poco podemos cambiar más de una cosa. Y ya. Si alguien la quita. Pues sí, puede ser que alguien se la quite, pero ojalá que se la quite para llevársela. Pero déjenla ahí a ver qué pasa. Hagan la experiencia. Ya me han contado tantas cosas lindas que pónganla ahí, nada más pónganla ahí. Usted mismo se va a sorprender. ¿No? Se trata de esto. ¿Cómo hacer accesible la escucha de este que es el Hijo amado de Dios? De hecho, en el Evangelio de Marcos, esta es una de las mejores definiciones de Jesús. ¿Quién es? El amado del Padre. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Pero este Jesús, Mesías, Hijo de Dios, es el amado del Padre. Y a este amado estamos llamados a escuchar. Si mantenemos en el Evangelio de Marcos y hacemos aquí una unión. Piensen ustedes, volviendo al capítulo 10, si Jesús es el amado del Padre y a aquel joven rico, que no dice que sea joven, el Evangelio de Marcos no dice que sea joven, dice que uno vino corriendo hacia Jesús. Uno. No dice que sea joven. Que pero se pasó como joven rico, que se experimente de esa manera. Jesús lo vio amando. Y le pidió, ve
vende, da a los pobres, ven y sigue. 5 verbos. Pero dice que se fue triste. Yo me pregunto si la tristeza fue porque tenía muchos bienes o la tristeza fue por haber rechazado aquella mirada, no haber sido capaz de corresponder a aquella mirada. Porque la palabra gracia, ¿qué es la gracia? Yo lo defino así. Cuando vamos por la calle, por la acera, y nos ha pasado, de repente alguien no sonríe, yo tengo 2 opciones: corresponder con una sonrisa o dar la vuelta en el estúpido más grande, o lo fácil que ustedes quieren. Yo puedo corresponderla y es bonito sonreír, o puedo rechazarla. La gracia de Dios es la sonrisa de Dios. Dios me sonríe. Solo se hace efectiva si soy capaz de corresponder a su sonrisa. Y es teológico, ciertamente teológico. ¿Sí? Lo puedo hacer. Ahora imagínense una gracia que no solamente es gracia, sino que es de alguien que me mira amándome. Eso es lo que ha predicado el Papa Francisco en los últimos 8 meses. Dios te ama y está contigo y mira lo que te sucede y le da respuestas. ¿Cuándo? Perdón, ¿puede repetirme la frase de la gracia? La sonrisa de Dios. La sonrisa de Dios que depende de mí corresponderla o no. No hay que entenderlo en el sentido luterano, porque el sentido luterano es peor, es negativo. Yo soy un pobre y miserable pecador. No puedo hacer nada a menos de que Dios me mire misericordiosamente. No es el sentido luterano, sino Dios me sonríe amándome. Si yo le correspondo, entro en su misterio de amor. Simplemente. Entro. Ustedes han hecho experiencias escuchando a mucha gente que viene, mire padre, cuántos años, ya me confieso cuántos años de esto y tantas cosas, y de repente una palabra que ustedes dijeron o una palabra bíblica le hizo descubrir, oiga, pero si Dios me ama, sí, Dios me ama. De esa manera, corresponder y la sonrisa vuelve en esa dimensión, para descubrir esta dimensión profunda de este es mi hijo, amado, escúchenle. Pero solo puedo escucharle si soy capaz de experimentar que Él es el amado en el que Dios me ama. Precisamente sobre el verbo amar, ahí está la comparación nuevamente en la página 166 de Marcos 1.1 y Marcos 9.7. Más el otro contexto, son 3, nada más hay 3 veces, solo que en el capítulo 12 nuevamente se habla de amado, pero es el hijo de aquella parábola que acuerda que de los viñadores, que mandó a uno, mandó al otro y finalmente mandó a su hijo amado. Como es una parábola, lo vamos a dejar por fuera y nos quedamos nada más en 2, pero los 3 citas, los 3 textos están marcados por el tema de la prueba y de la muerte. Cuando Jesús sale del agua, se le proclama hijo amado y es llevado por el Espíritu al desierto, donde es puesto a prueba. Cuando baja de la transfiguración, Jesús se encamina hacia Jerusalén para morir en la cruz. Y en la parábola del capítulo 12, el hijo amado lo mata. Entonces siempre está en el contexto de prueba, de muerte, reconociéndose definitivamente a Jesús como el Hijo de Dios al pie de la cruz, ya lo dijimos, por la forma como había muerto. Naturalmente que en el capítulo 15, 39, no se dice que es el amado. Naturalmente, ¿por qué? Porque la forma como
amado es precisamente dando y entregando su vida, que es muy curioso. Cuando se habla de Abraham en el texto hebreo, desde luego, se dice que Abraham, Dios le creyó y le justificó por una cosa: porque no te reservaste para ti a tu único hijo, el que amas. Abraham tiene un único hijo, lo ama. Dios le pide que se lo entregue. Abraham, el texto había que traducirlo así: Abraham no lo... Esas cosas difíciles de traducir, no se lo reservó para sí, es muy difícil, no lo retuvo para sí, como cuesta mucho hacer esa traducción, no lo retuvo para sí. Es lo mismo que hace el Padre, no retiene a su Hijo para sí, y siendo el amado, que después lo explica San Juan en capítulo 3, versículo 16, porque tanto, y está un tanto, amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo para que todos los que tienen Él tengan vida eterna. Hay que ver esta escena. El Padre tiene dos opciones. En una de sus manos tiene a su Hijo y en la otra me tiene a mí. O a todos. Tiene que tomar una decisión. O el mío o estos desgraciados. Y la decisión fue quedarse conmigo y entregar, que es el verbo didomi, y entregar a su único Hijo, rescatándome a mí de la muerte. Luego Pablo dirá en capítulo 6 de Romanos: pues hemos sido complantados en la muerte de Cristo. Complantados es como injertar. Injertar es padecer la misma muerte de Cristo. De modo que resucitando con Él ya no podemos más que andar en una vida nueva. ¿Cuál? La de los rescatados por el Hijo. Así haciendo una gran hilación. O sea, es fantástico, es bellísimo esto. El amado alcanza estas dimensiones. Siendo el amado, es el que termina clavado en la cruz. Y por la forma como muere, revela su identidad, que es precisamente la experiencia que tenemos que hacer cada uno de nosotros. El amado, y aquí le puse unas palabras de Benedicto XVI, dice así: este vocablo, amar, expresa la experiencia del amor que ahora ha llegado a ser verdaderamente descubrimiento del otro. Ahora el amor es ocuparse del otro, preocuparse por el otro. Ya no se busca a sí mismo, sino que se sume en la embriaguez de la felicidad, que ansía el bien del amado, convirtiéndose en renuncia porque está dispuesto al sacrificio. Es más, lo busca. Es esa experiencia. Es tanto la experiencia de este amar, el verbo griego es agapao, que es amor de total donación, que es amor hasta el extremo de dar la vida en sacrificio, llegando al punto de querer buscar el sacrificio. ¿Por qué? Porque amar al otro significa asumir al otro como responsabilidad. Miren ustedes lo que es esto en una predicación a parejas. ¿Qué es amar al otro? Piensen ustedes, cuando ustedes se casan, los que están casados aquí, me imagino que todos, o casi todos. Bueno, ya alguien me movió la cabeza de que no. Y que quede claro. Vean lo que la fórmula matrimonial dice. Yo, Marco Aurelio, para que sea una novela, me entrego a ti, Paula Ramona. Aquí dice, me entrego a ti. Con lo cual está diciendo, ya no me pertenece. Ahora
tú perteneces. Y lo puedo hacer porque tú también te entregas a mí como mi pertenencia. Y lo podemos hacer porque lo hacemos para toda la vida. Yo solo a ti y tú solo a mí. Es fuertísimo eso. Es fuertísimo. Y hay que hacer, tomar conciencia. Yo cuando me toca presenciar sacramentos del matrimonio, yo te digo, caramba, qué valiente. Aunque no sepa lo que está diciendo, que lo está diciendo. Que normalmente no saben qué están diciendo. Pero uno que sí sabe lo que están diciendo, porque es contractual. Yo ya no me pertenezco. Pero vean lo que significa también. Yo ya no me pertenezco y te asumo a ti como mi responsabilidad. Ese es, lleva a esta dimensión que es bueno de vez en cuando. Entonces tú eres el amado, tú eres mi amado, solo tú lo eres. Definitivamente solo tú. Recuerden la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 5. Porque uno que ama no odia su propio cuerpo. Y Pablo dice, ya son los dos una sola carne. Y entra ahí esta dimensión. Bueno, eso yo me meto después de un montón de enredos. Y dice, en ti me complazco. Aquí le puse algunas citas del Salmo 16, de Isaías 42. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él. Pero también hay un texto de Malaquías al revés. No tengo ninguna complacencia en ustedes, dice Yahvé, y no me es grata la oblación de sus manos. Aquí el profeta denuncia el culto falso. Y segunda de Pedro dice, porque tras recibir de parte de Dios Padre honor y gloria, una voz venida de él, por la magnífica gloria de Dios, dijo, este es mi Hijo amado, en cual puse mi complacencia. Pareciera que el autor de la carta de Pedro, no sabemos quién sea, en tu caso, si fuera Pedro, nunca pudo olvidar la escena de la transfiguración. La voz venida del cielo proclama, este es mi amado. Este es mi amado. En todo lo que eso pueda significar. El asunto es que el verbo griego utilizado para complacerse solo aparece en Marcos en esta cita del versículo 11 y aparece pocas veces en los evangelios. Y el sujeto siempre es Dios. Solo cuando se trata de Dios se usa este verbo complacer tal como está en el texto griego. O sea, prácticamente es un verbo exclusivo para referirse a la complacencia del Padre en su Hijo amado. Y no se le aplica a ningún ser humano. El objeto de las complacencias, que es el Hijo, de esta manera solo se puede explicar, y el texto griego reserva el verbo solo para relación entre Jesús y su Hijo amado. Entonces la idea predominante es la de la elección divina con miras a la particular y trascendental determinación del Hijo único Jesucristo como el único amado. Cosa muy bonita, porque después, por la participación en el bautismo, cada uno de nosotros entra de forma definitiva o es sumergido, introducido en el misterio trinitario. El amor que el Padre tiene por el Hijo y del Hijo por el Padre, que da origen al Espíritu Santo, en este triángulo se inserta el cristiano. Y ahora el cristiano no es un ausente desconocedor del misterio del amor trinitario, sino que ha sido sumergido
hasta la más grande intimidad, con todo lo que implica la teología del sacramento del bautismo. Vean ustedes que todo esto tiene que darle luz a cada uno de los sacramentos, con la riqueza que eso implica, Naturalmente que en el caso del bautismo, el texto más rico, si algún día lo podríamos ver, ocupa 1 hora y media. El bautismo en el capítulo 6 de la carta a los Romanos, pero desde el texto griego, sin ninguna traducción. O sea, yo se los traduciría, pues les traduciría literalmente. Jamás lo han escuchado. ¿Qué es el sacramento? ¿Qué significa ser bautizado? ¿Qué significa ser bautizado? Pero desde las palabras que Pablo pone en el texto griego del capítulo 6. Los otros días se lo di a un grupo de sacerdotes en Colombia, que eran de toda América Latina, todo el mundo se quedó. Porque es que ahí está qué es el bautismo. Solo ahí, en ninguna otra parte. Es eso. ¿Qué es este misterio? Porque es ser introducidos. Porque Pablo dice, aunque no es la traducción correcta, nos hemos hecho una misma cosa con él. Esta frase de Pablo no es que Pablo Pablo había vivido esta experiencia. Pero Pablo puede decir, ya no soy yo el que vive, es Cristo que vive en mí. Ya por eso Pablo puede decir, para mí la muerte es una ganancia y la vida es Cristo. Pero solo desde la experiencia de lo que significa ser sumergido en el misterio pascual. Solo desde allí. Bueno, si hay preguntas, hoy están muy receptivos. Hacemos una breve introducción para la pregunta, cuando nos quedan 5 minutos y de repente después me pregunto una pregunta. Si hay alguna. Sí. Tiene usted picado, porque la primera noche usted dijo que nosotros no deberíamos de predicar, a ver, si me lo refresco un poquito, si no teníamos clara la literalidad de la lectura. Del texto, sí. Bueno, yo les dije que sonaba muy fuerte, pero que así es. Sí, ok. Pues, ¿qué hacemos? No predicamos. No. Entiendo lo que usted dice. Mira, yo voy a misa desde hace 25 años prácticamente todos los días. Y eso es lo que hacen los profesores, ¿verdad? La homilía. Yo con un texto, yo lo divido en unas 4 partes, lo medico, lo expongo. Bueno, yo nunca me he fijado si la literalidad va por ahí o no va por ahí. ¿Cómo se come eso? El asunto que es difícil es muy fácil. Lo que yo he tratado de hacer en estos años es demostrarle a los laicos que es muy fácil. Nosotros aquí no lo hemos hecho porque lo que hemos hecho es seguir el libro y yo no he tenido la oportunidad de demostrárselo en un texto concreto sin que esté obligado a avanzar un libro, que es diferente. Entonces, miren, tenemos un único texto, vamos a ver cómo es la literalidad de ese texto. Es algo sencillo, requiere un cierto ejercicio. Pero no se asuste. Esa pregunta que usted me hace, me la hacen los sacerdotes. Padre, entonces, ¿qué hacemos? Porque cuando escuchamos lo que usted dice de un texto bíblico, los sacerdotes dicen, Padre, escuchándolo a usted, yo me pregunto que estoy predicando. Claro que los sacerdotes yo puedo rajar con el griego y explicar algunas cosas que sí haría en un caso ya que no sea seguir el libro. O sea, la literalidad del texto nos ayuda a comprender, bueno, ¿qué es lo que el autor, el agiógrafo, el escritor santo, bajo la inspiración del Espíritu quería comunicar? Ahora bien, esta literalidad del texto tiene un problema, y es que ha pasado por un proceso de traducción. Como que les dije la vez pasada, el verbo compadecerse en el Evangelio de Lucas, ¿recuerdan? Hay un problema de traducción. El traductor, recuerden que todas las Biblias, cada traducción tiene un público meta. La Biblia latinoamericana, el público es la clase más sencilla. La Biblia de Jerusalén es la clase de universitarios.
la Biblia, Dios habla hoy, no se sabe. La Biblia de nuestro pueblo es una clase media, una clase media. O sea, normalmente la Biblia va dirigida a la clase media, salvo Jerusalén que no, y latinoamericana que va a la clase más sencilla, digamos así. Entonces, cada Biblia tiene un público meta y el traductor traduce de acuerdo al lenguaje que maneja o debería manejar ese público meta. ¿Qué pasa? Cuando yo tomo un texto con gente como usted, para mí ustedes son un grupo, yo le llamaría selecto, porque ciertamente así es, como es el concepto que yo tengo. Un grupo que tiene una espiritualidad, que trabaja con grupos, que atiende grupos grandes, que da cursillos y por lo tanto ya tiene una experiencia que también comunica. Pero en ese caso siempre es necesario que no nos quedemos en el texto como lo conocemos, sino que vayamos más allá. ¿Qué es lo que dice el texto ciertamente? No la idea clave que yo tengo del texto. ¿Sí? Porque entonces podría estar predicando, recuerden que les dije, podría estar predicando sobre el hijo pródigo concentrado en el hijo o sobre las maldades del hijo pródigo, pero no centrando el texto en la bondad y misericordia del Padre. Usted puede convertir a alguien por su pecado del otro, o puede convertirlo por la misericordia del Padre. La primera se cae, la segunda no. Entonces sí, va en ese sentido. Hay que conocerlo. Naturalmente que para eso tendría que tener usted varias traducciones de la Biblia y cada vez que va a dar uno de los rollos que a usted le encarguen, bueno, ¿cuáles son los textos bíblicos? Voy a detenerme en el texto bíblico para que este texto bíblico sea el que ilumine todo lo que voy a decir. Va en esa línea. Pero si entendemos la palabra Padre en labios de Jesús, está totalmente, o sea, no hay esquina que no hable del amor. Entonces tengo que salir del concepto Padre. Por ejemplo, la palabra Padre en el Evangelio de Lucas es de principio a fin misericordia. Vea el texto de hoy, de los del banquete, que compró la vaca, que compró un campo, y el otro que se casó y dice, naturalmente me casé y no voy a pedir. O sea, suena hasta pícaro el asunto, ¿eh? O sea, no me lo ocurre que voy a ir, estoy casado, acabo de casarme, de ninguna forma. Pero miren qué dice que dice, salgan a las calles, caminos y tráiganos. ¿A quién? Todos los grupos, el grupo predilecto de Lucas, pobres, ciegos, cojos, lisiados, enfermos, todos los alejados. Yo les decía hoy por la mañana a los muchachos del seminario, me tocó misa con ellos, les celebro de vez en cuando, me invitan. Imagínense ustedes, muchachos, la catedral llena de esa gente. Porque Santiago dice, el centro de la carta de Santiago es del capítulo 2. No hacer acepción de personas. Toda la carta de Santiago gira en torno a esa frase, antes y después. Es el centro de la carta. Entonces, ¿qué pasa? Pero nuestra iglesia sigue ocupándose de los que están dentro o de gente que no está dentro pero que ocupa puestos de privilegio, y los verdaderos destinatarios no están. Si en la iglesia entra un borrachito o un drogadicto, el sacerdote se detiene hasta que salga o lo saquen. Sí, bueno, se detiene. Entonces hay un problema allí serio de qué es lo que estamos haciendo. Yo se les decía a los muchachos hoy, porque ya tengo muchos años con esto, si yo encontrara los medios económicos
para sostener una obra que recoja toda esta cantidad de gente, yo dejaría de hacer lo que hago, que es dar formación y clases. Porque ahí están, o sea, esos son. Imagínense que yo estaba, ya te doy la palabra, yo estaba en República Dominicana dando un curso de actualización bíblica para religiosos. El sábado terminaba y el sábado se le ocurre al Papa Francisco decir que no es necesario hacer un curso de actualización bíblica para encontrarse con Jesucristo. Estoy yo terminando. Dice, ¿y por qué? Dice él, basta con que salgas a la calle y con el amor de Jesucristo toques las llagas de los que están ahí postrados. Ahí te actualizas sobre quién es Jesucristo. Señora. No sé si pueden entender lo de las devociones, que tiene que ser directamente con el Padre. ¿Las qué? Las devociones. No, lo que dije en las devociones fue, si nuestra acción pastoral está claramente centrada en Jesucristo, pero presentando a este Jesucristo, amado, palabra, reconciliación, justicia, paz, gracia de Dios, la sonrisa de Dios, la gente no ocuparía, y conste que digo que no está mal, pero está sustituyendo el verdadero encuentro con Jesucristo. Es más, Aparecida fue muy astuta, el otro día lo demostré. Aparecida, cuando habla en el capítulo 6 sobre la formación de los discípulos misioneros, presenta todos los lugares de encuentro con Cristo. Y conste, está hablando de América Latina. Y dejó en último lugar, allá por el 275, la devoción popular. Pues resulta que si usted analiza el documento de Aparecida y hace todo lo que Aparecida dice, al final centra toda la acción pastoral en Cristo. Y aunque Aparecida no dice esto, si usted hace lo que Aparecida dice, al final usted acaba con la devoción popular. Por ejemplo, la Virgen. La Virgen no necesariamente es devoción popular. ¿Ah? La Virgen la tenemos como intercesora. La Virgen de Pedimos. Sí, claro. La Virgen y los santos son intercesores. Perfecto, de acuerdo, no hay ningún problema. Pero el asunto es, nuestra gente sencilla, no piensen ustedes, nuestra gente sencilla, ¿a quién tiene sentado junto al trono de la gloria del Padre? Al Padre Pío, exactamente, al Divino Niño, a San Martín de Porres, que no hay nada en contra, entiéndanme. Pero ¿quién es el que está sentado junto a la derecha del Padre para interceder por nosotros? Cristo. Y le ponemos, ¿me entiendes? O sea, conste, no hay nada malo, pero no hemos centrado. Recuerden que además todo esto tiene un origen histórico. Cuando después del Concilio de Trento se pone la misa en latín, las lecturas en latín, ¿qué hace la gente? Leer novenas, hacer novenas, rezar rosarios. Conste, es bueno, pero sustituyó el encuentro personal con Cristo. Porque cuando ustedes anuncian en sus retiros querigmáticos, porque hay que anunciar a Jesucristo querigmáticamente, la gente cree que viene, no todos son ateos, pero no han encontrado con Jesucristo. ¿Alguien más tiene más adelante? La iglesia, ¿cuál es la versión más, o sea, la versión que da la iglesia es la más entendible? ¿De qué? De la Biblia. Oficialmente la versión de la iglesia está en latín. Todo lo demás son traducciones de cada editorial. Yo les recomiendo, ustedes tienen aquí muy cerca, la Biblia de nuestro pueblo, a mí me parece muy, pero muy acertada. Muy acertada. En el 2015 va a salir una Biblia del CELAM, estamos ya terminándola, que va a ser para toda América Latina. Es una traducción hecha por 25 biblistas especializados, todos latinoamericanos, de todos los países de América Latina que se pudo, en un lenguaje muy nuestro y en el de ustedes. A mí me gusta mucho, va bien, yo estoy ahí metido en algunas cositas, y va a salir en 2015.
va a ser una buena opción para unificar también algunos criterios. Pero la Biblia de nuestro pueblo en este momento es una de las más agradables que hay. Conozco a algunos de los traductores de esa Biblia personalmente, va bastante bien. La Biblia de América es muy buena. Luego la de Jerusalén es muy buena, pero tiene una pésima traducción, curiosamente. La literalidad va acompañada de un aspecto importante. El texto, lo más literal, va acompañado de que esta palabra de Dios es inspirada. Y por tanto, la literalidad tiene que ayudarme a comprender qué quiso comunicar el Espíritu Santo a través de las palabras del autor. Se tiene que juntar los dos. Si nos quedamos en la pura literalidad, peligro de fundamentalismo. Sino que es lo que el texto literalmente dice para descubrir a través de ella qué quiso comunicar el Espíritu Santo, por eso el contexto histórico, cultural de aquel entonces. Y yo sé que hay muchas cosas, yo he estado bien con ustedes, el problema ha sido la voz, pues me alegro de haberles compartido y quedo en toda su disponibilidad. Si en algún momento